a la profesora Violeta Goncalves, que va a ser quien va a presentar a la licenciada Esther. Buenísimo, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder presentar a la licenciada Esther Vázquez, de Argentina. Nos va a estar hablando de neurociencias y educación emocional, una diada clave para enseñar y aprender en el siglo XXI. La licenciada es profesora de inglés, licenciada en gestión educativa y actualmente está maestrando en neuropedagogía y docencia. Es fundadora y directora de Evenio, consultora educativa a través de la cual brinda capacitaciones y asesoramiento con bases neuropedagógicas a docentes y directivos. Capacitadora docente en Escuela de Maestros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y docente en el profesorado del CONSUDEC en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2015 brinda conferencias en congresos educativos a nivel nacional e internacional. Y en el 2017 recibió una beca de Professional Development, perdón por mi mal inglés, de TESOL International Association. Un placer escucharte, bienvenida y buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación y francamente fue muy placentero escuchar a colegas, a los que pude escuchar durante la mañana y algunos fragmentos también durante la tarde, así que bueno, espero poder también en este cierre de esta primera jornada aportar una mirada también que seguramente en muchos aspectos va a ser similar a algunas cuestiones que se han compartido, y bueno, tal vez algunas otras cosas que nos hayan dicho y que podamos pensar juntos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar compartiendo la presentación y conversando un poquito sobre este tema que nos trae hoy, ¿sí? Que es este de trabajar la educación emocional y las neurociencias, ¿sí? En el campo de la educación. Vamos a ubicar acá... pido disculpas porque estaba por acá la presentación y ahora no aparece, pero es un segundito y ya estamos, ¿sí? Un segundito y ya estamos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no aparece la presentación? Aquí está, muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ya podemos verla. ¿Bien? Bueno, entonces... vamos a conversar sobre este tema. Acá puse yo, siempre me encanta darles la bienvenida, ¿sí? Ya fueron bienvenidos a lo largo de la jornada, pero bueno, darles la bienvenida a este espacio para pensar juntos acerca de esta díada, ¿no? Que si bien hablamos del alumno del siglo XXI, porque es el que nos toca hoy, aquellos que somos docentes, digamos, tener enfrente, pero de alguna manera vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con ser alumnos, ¿sí? Con alumnos del pasado, con nosotros mismos como alumnos. Hay cuestiones que de alguna manera vamos a sentir seguramente tienen que ver con nuestro propio aprendizaje, ¿sí? En nuestro rol de alumnos, cuestiones que también aplican. Pusimos una agenda, ¿sí? En la agenda hacemos un pequeño listado de aquello que vamos a compartir. Vamos a hablar de enseñanza cerebro-compatible, de la importancia del clima en el aula, de educación emocional. Vamos a hacer una breve referencia a un principio que se llama principio de primacía y recencia, y ahí vamos a estar cerrando, ¿sí? Este espacio compartido. Me gusta en las charlas utilizar esta frase que la conocí ya hace muchos años en mis primeras etapas de formación en la neuropedagogía, y que una de mis profesoras también sí la tiene como lema, y me parece que es muy clara, sencilla y resume mucho de por qué las neurociencias, ¿no? Entonces, el doctor Leslie Hart decía: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer enseñar un guante sin haber visto nunca una mano, ¿sí? Y aquellos que nos formamos en docencia hace ya unos años, y aún tal vez más recientemente, tal vez no hayan tenido tanta formación en aquello que tiene que ver con cómo aprende mejor el cerebro, por qué algunas cuestiones, algunas prácticas, algunas actividades funcionan mejor y otras no. ¿Por qué podemos decir hoy que algunas son cerebro-compatibles, toman aquello que al cerebro le resulta más fácil para internalizar, o algunas son cerebro-antagonistas, ¿no? Producen aprendizajes, pero cuesta más, y tal vez son aprendizajes de corto plazo, ¿sí? O mayor corto plazo.
Entonces, también acá incluye esta frase, ¿no? Porque hablando del cerebro me parece un poco como divertido, ¿no? Dentro del humor dice Robert Frost, el cerebro es un órgano maravilloso, comienza a trabajar, nada más nos levantamos y deja de funcionar una vez que entramos en la oficina. Yo lo cambié a la escuela y lo cambié a Zoom, a Meet, ¿sí? Porque bueno, a veces pasa, ¿no? Que uno dice, ¿qué pasa con los alumnos? Y bueno, no es nuestro tema hoy, pero sí, seguramente hemos escuchado más de una vez esta única variable. ¿Qué le pasa al alumno? El alumno no tiene interés, el alumno no se involucra, el alumno. Y vamos a decir que es verdad, esa puede ser una variable. Pero entra la variable también de qué estamos haciendo nosotros. Y por eso, bueno, me parece maravilloso poder compartir espacios como este, donde pensamos, ¿sí? Nuestras propias prácticas y tal vez decimos, bueno, por eso esto está bueno, o por eso yo debería cambiar esta otra cosa, ¿no? Me parece que habla muy bien de todos nosotros que siempre queremos aprender y seguir formándonos y estar hasta ahora tal vez asistiendo a una charla. Entonces, bueno, tiene que ver con esto, no ver la única variable al alumno con sus deficiencias en el interés o demás, sino qué otras cosas pueden estar pasando tanto en el ambiente áulico presencial o virtual que tal vez no estén siendo del todo cerebro compatibles, ¿sí? Entonces, cuando escuchaba sobre todo a René ahora antes de esta parte que me corresponde a mí y también antes algunas otras charlas, se hace referencia a esto, ¿no? ¿Qué nos aportan las neurociencias en el campo de la educación? Y bueno, es esto que les venía diciendo. A ver, no reemplazan a la pedagogía y a la didáctica. Lo que sí, digamos, tienen de riqueza enorme es que nos ayudan a aquellos que nos interesa la docencia, saber por qué, esto que les decía antes, algunas prácticas funcionan, las debemos promover, las debemos, digamos, traer, y por qué algunas deberíamos ya no tenerlas en cuenta o reducir mucho, digamos, su presencia, ¿sí? En las aulas o fuera del aula, en el contexto donde estemos dando nuestras clases. Entonces, las neurociencias no vinieron a reemplazar ni la pedagogía ni la didáctica, lejos de ahí estamos. Sí, a esto que les decía, a reforzar, ¿sí? La idea de por qué ciertas prácticas son francamente cerebro compatibles y facilitan y estimulan el aprendizaje. Entonces, acá va a ir una pregunta que espero que me ayuden, ¿sí? Puede ser Liliana, Violeta, bueno, quien esté asistiendo con las respuestas que vayamos teniendo en el vivo, de esta pregunta, sí, a esta pregunta que les hago. A ver, ¿qué les parece o cuál les parece debe ser el objetivo más importante, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta en todo proceso de enseñanza y aprendizaje? A ver, el más importante, porque sabemos que hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero a ver, ¿qué les parece? ¿Cuál debe ser el objetivo primordial para que suceda el aprendizaje? A ver si tenemos algunas respuestas, si nos ayudan. Vamos a dar un tiempito corto para dar espacio a que puedan responder. Muchas gracias, Luciana. Tenemos que aprender de estos tiempos de latencia también, ¿no? Que son estos pequeños vacíos, ¿sí? Que nos cuestan tanto a los docentes. Después vamos a hablar un poquito de esto, el tiempo de espera, ¿no? El tiempo de espera y qué nos pasa cuando la espera la respuesta parece no aparecer, ¿sí? Entonces, a ver si tenemos alguna respuesta que nos ayude a pensar, a ver cuál puede ser el objetivo primero para que el aprendizaje suceda. ¿Hay alguna respuesta, Luciana o Violeta? Ahí apareció la primera respuesta y dice el contexto social. El contexto social, ok. Los talentos de los estudiantes.
Bien, gracias por empezar a responder, ¿sí? Muy bien. Muy bien. La motivación. Ok. Y claramente, esto que estén diciendo nuestros colegas, ¿sí? Es todo correcto. Cómo no tener en cuenta aquello que motiva a mi alumno, cómo no tener en cuenta el contexto social en el que se encuentra. Y todo esto suma a aquella planificación que yo haga de mi clase y a la clase en sí que dé, ¿sí? Ahora, lo más importante que nos pasa a todos, lo que más necesitamos, ¿sí? Es esto, es que genere el docente un ambiente resonante. ¿Qué es un ambiente resonante en palabras de Goldman? Bueno, desde lo emocional es un ambiente libre de amenazas, un ambiente donde yo me siento aceptada, donde yo me siento aceptado, donde yo puedo cometer errores, ¿sí? Y tal vez serios, porque bueno, yo como docente trabajo en la universidad y en el profesorado, pero siempre me gusta seguir digamos, en la escuela media, donde llevo muchos más años trabajando, porque es también el espacio donde más claramente intento ver si aquello que uno dice y que estudia y se forma, realmente funciona, no funciona. Y bueno, trabajar con mis alumnos también de escuela media, justamente esto. Y bueno, la edad del adolescente es por ahí, también es una edad en la cual, ¿no? A veces hay cosas serias que suceden en el aula. Bueno, el tema es este. En un ambiente resonante, el alumno siempre se tiene que sentir aceptado. No su error, no es aceptable que ciertas cosas sucedan. Eso está fuera de discusión, pero él, ella como persona, siempre tienen que sentir que, digamos, hay algo muy, muy importante que es que son aceptados. Esto hace que mi nivel, digamos, de distanciamiento se acorte, que yo quiera estar en ese espacio donde el aprendizaje probablemente suceda. Esto lo podemos aplicar nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Ir a hacer una compra a un lugar donde alguien por ahí tiene buen precio y demás, pero la verdad es que te destrata, y alguien que, no sé, te recibe con una sonrisa, hay algo que necesitamos, que es justamente sentir que hay resonancia, sentir que hay un vínculo, ¿sí? Entonces, lo primordial es generar ese espacio resonante y, por supuesto, tener en cuenta la motivación, planificar nuestras clases de tal modo que las actividades estén planificadas y graduadas digamos, como ese grupo necesita, tener en cuenta el contexto social, la realidad de donde vienen los chicos. Pero bueno, digamos que esto es lo que resumen, un ambiente resonante, un ambiente libre de amenazas. Y también en lo físico, ¿no? No es el tema primordial de ahora, pero sí que esté limpio, sí que haya un cierto orden. Esto es cerebro compatible, podemos decir. Entonces, como les decía antes, que nuestros alumnos descubran y puedan ver que obviamente nosotros nos damos cuenta que hay debilidades, pero que vamos a trabajar sobre las fortalezas, ¿sí? Que muchos alumnos, yo soy profe de inglés, que recién René también hablaba en inglés, y bueno, muchas veces escucho, ¿no?, a mis alumnos ya el primer día de clase que dicen, mira, profe, yo inglés, nada. Bueno, tratar de ver el no puedo, cómo puedo ayudarte, ¿sí? Qué estrategias, qué andamiajes podemos utilizar para que, bueno, tal vez no puedas decir que no podés nada, o sea, que haya algo, vamos a descubrir qué es lo que sí podés, ¿sí? Entonces trabajar de esto, pasar un poquito de lo imposible a lo posible, ¿sí? Esto se genera mucho más fácilmente cuando hay un buen vínculo, cuando ese vínculo de respeto, de aceptación está presente y lo percibe el otro, ¿no? Entonces, ya sea un ambiente virtual, presencial, no importa, es un ambiente donde, ¿sí? Esta podría ser la frase: todos son bienvenidos, ¿sí? Todos son bienvenidos, independientemente de algunas, ¿no? Nosotros decimos acá en Argentina algunas macanas, algunas contestaciones que no corresponden. Sobre eso hay que trabajar, obviamente, somos educadores y no es algo menor, pero vos estás, digamos, vos sos validado como persona, ¿sí? Más allá de tus acciones. Sobre tus acciones vamos a tratar de mejorar todo lo que se tenga que mejorar. Pero bueno, ahí comienza, ¿sí? Lo primero que tenemos que lograr en cuanto a nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, formar un vínculo, lograr un ambiente resonante. Eso es digamos, como decíamos antes, un cerebro, un ambiente cerebro compatible.
Yo creo que no lo vamos a hacer ahora, esto es más fácil también en ambiente con un público en la presencialidad, o tal vez, bueno, donde se puede interactuar y leer el chat directamente, pero todos, sí, creo que podemos pensar en algún docente, lo vamos a circunscribir al ámbito de la educación, podemos pensarlo por fuera, pero por dentro, un docente o una docente que hicieron una diferencia y que tal vez incluso nos marcaron algún error, pero hubo algo en ese modo que a mí me hizo crecer como persona, que a mí me hizo establecer un vínculo con el aprendizaje, ¿sí? Un vínculo ameno, positivo, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de esto, tenemos que hablar de la alfabetización emocional, ¿sí? ¿Y de qué va la alfabetización emocional? Hoy por hoy sabemos, ¿sí?, que el coeficiente intelectual, ¿sí?, que mide algunas variables, es muy limitado, ¿sí? Sabemos, hay una frase que también la dice Daniel Goleman, que es, te emplean muchas veces por tu alto coeficiente intelectual y te despiden por tu bajo coeficiente emocional, ¿sí? Por no poder trabajar tus emociones. Entonces, hoy por hoy ya es indiscutible trabajar, la importancia de trabajar personalmente, nosotros como docentes, cada uno de nosotros en el ámbito, en el área que nos desarrollemos, nuestras propias emociones, nuestra propia emocionalidad, ¿sí? Entonces, trabajar la alfabetización, sabiendo que también hay momentos, ¿sí?, que en los que nos va mejor, en los que nos descubrimos pudiendo trabajar, que no quiere decir reprimir emociones, ¿sí? Simplemente es poder ver qué hago yo con esa emoción que me surge. Y de esto vamos a seguir hablando, así que avanzamos con la presentación. Bueno, cito acá a Daniel Goleman, ¿sí? Entonces, ¿qué es la alfabetización emocional? Hay digamos, definiciones más extensas, obviamente, pero esta es una resumida que quiero compartir con ustedes, que viene de él justamente, ¿sí? Daniel Goleman no fue la primera persona que, digamos, investigó y habló sobre educación emocional. Sí, allá en los 90 fue el primero que hizo, digamos, difusión masiva de la importancia de la educación emocional. Ya había habido estudios, ¿sí?, académicos, experimentos en cuanto a, bueno, cómo impactaban ciertas emociones, ¿sí?, en esferas de la vida. Entonces, lo que él hace es un gran divulgador al día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Es esta habilidad para reconocer, nombrar esto que me está pasando, ¿sí? Tratar de reconocer qué le pasa al otro, ¿sí? Poder nombrar mis emociones, mis propios, digamos, estados emocionales y percibir y reconocer qué le pasa al otro y saber gestionarlos. Por eso la alfabetización tiene que ver con esto, con la gestión emocional, ¿sí? No con, bueno, no llores, o como nos decían por ahí a los que somos jóvenes, o hemos sido jóvenes durante más tiempo, aquellos que somos mayores, que era, bueno, no llores. Bueno, no, eso no te puede poner triste. A ver, las emociones no se eligen, ¿sí? Entonces, es importante saber que lo que sí tenemos que trabajar es la gestión de emociones, la alfabetización, y que tiene que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Reconocerlas, poder nombrarlas y poder ver cómo les doy cauce, de una manera que impacte, si no positivamente, por lo menos no negativamente, ni en mí ni en el otro. Y ahí hay un arduo trabajo muchas veces, ¿no? Entonces, me gusta acá también recordarnos esto, ¿no? Que somos seres sociales, ¿sí? Pero que somos altamente seres emocionales, ambas cosas, ¿sí? Entonces, durante muchos años se creyó que, bueno, de hecho, Antonio Damasio en los 60, en el año 64, escribe este libro que es El error de Descartes, que es justamente, no es pienso y luego existo, no, existo, ¿sí? Existo, vivo, soy. Hay todo un mundo emocional que nos acompaña desde hace 200 millones de años con el comienzo del desarrollo del sistema límbico, que es el que está, digamos, regulando las emociones, en los primeros mamíferos, y los lóbulos prefrontales, hoy también los han nombrado, escuché también al doctor, no recuerdo ahora su nombre por la mañana, ¿sí? El desarrollo de los lóbulos prefrontales es mucho más reciente, ¿sí? Datan de 2, 3 millones atrás. Entonces, las emociones han estado con nosotros como humanidad durante muchísimo más tiempo. Y lo racional nos acompaña desde menos tiempo. He escuchado a mucha gente decir esto, ¿no? De somos seres
emocionales que pensamos. Pero esto no es una idea nueva, viene de Antonio Damasio, ¿sí? Debemos citar al autor original, allá por los 60, que fue el primero que dijo, ¿sí? Esto, somos seres altamente emocionales con capacidad de pensar. Pero tampoco es nuestro tema puntual hoy, ¿sí? Para desarrollar, digamos, tan extensamente, pero cada acto de nuestra vida, consciente o inconscientemente, está acompañado de alguna emoción, ¿sí? Entonces, ¿cómo no empezar a trabajar esto de la gestión emocional? Ahora, esta pregunta, esta filmina me lleva a esta pregunta. ¿Podemos decir que hay emociones positivas y que algunas son negativas? A ver si quieren contestar en el chat, yo los espero y bueno, y vamos avanzando igualmente, pero ¿qué les parece? ¿Podemos decir sí, hay emociones positivas y otras negativas? ¿Esto podrá ser verdad? ¿Es así? Algunas son positivas y otras negativas. Esto no es así. Con que digan sí o no, también vamos avanzando, ¿sí? A ver ¿qué les parece? ¿Hay emociones positivas y otras negativas o no? ¿Sí o no? Después me dicen si hay respuestas en el chat, ¿sí? Me encantaría escucharlas. Lo que yo les digo es esto, miren, lo que sabemos es que no hay emociones positivas y negativas. Todas las emociones son pro supervivencia. Todas las emociones están para defenderme, para ayudarme a estar mejor. Lo que sí podemos decir es que pueden ser agradables o desagradables. Pueden ser placenteras o displacenteras, ¿sí? Entonces, podemos decir que estar alegre, claramente es una emoción, es un estado, digamos, de bienestar, es un estado agradable. Ahora, estar triste, por ahí no es agradable, pero siempre es, digamos, es una emoción que me está informando algo. Si yo me conecto con esa emoción y veo qué me está queriendo decir, bueno, seguramente me está queriendo decir algo para mi propio bienestar, para mi propia supervivencia. Tal vez esa no sea la persona con la que tengo que estar, tal vez ese no sea el lugar donde me tengo que quedar, tal vez ese no sea el trabajo, aunque me haya encantado y me haya hecho muy feliz. O sea, es displacentero, pero si me puedo conectar con esta emoción, seguramente hay algo que yo voy a poder descubrir es a mi favor, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de nosotros como adultos, pero es importante que veamos cómo, y también escuché en algunas de las charlas anteriores, ¿no? Cuando hablaban, creo que era Violeta, que hablaban de esto de la emoción y hacerle sentir en el cuerpo. Bueno, ¿qué nos pasa? A ver, ¿dónde siento este enojo? ¿Y qué gestualidad acompaña mi enojo? A ver, porque hay una gestualidad propia también, ¿no? En cuanto a la alegría, al enojo, a la tristeza, y de hecho podemos descubrir hasta en la mirada del otro, ¿sí? Por ciertos rasgos, por donde están colocados, digamos, los músculos faciales, qué le está pasando. Entonces, esto es importante, saber que todas las emociones son positivas porque son pro supervivencia, aunque sean algunas obviamente displacenteras o desagradables, ¿sí? Entonces, trabajar con esto. Lo que sí podemos decir que puede ser positivo o negativo es lo que hago con esta emoción, ¿sí? No es lo mismo reaccionar, que muchas veces es instintivo y que a veces puedo hasta arrepentirme, que solamente dejo que fluya aquello que siento, sin dar espacio a esos milisegundos, ¿sí? Que son pocos, pero bueno, parecen una eternidad, cuando hay que dejar un poquitito que la parte prefrontal, digamos, más racional, nos permita tomar una decisión y ver cómo respondemos. Ahí sí podemos decir, ciertas cuestiones están mal. Yo siempre doy un ejemplo. A ver, hay gente que le chocan el auto y se bajan con algo para golpear, ¿sí? Y vos decís, wow, está bien, fue un auto, puede ser que el otro realmente se descuidó, pero no, a ver, eso está mal. Hay otra persona que de repente se baja llorando, hay otra persona que se baja y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó? O sea, frente a un mismo hecho, vemos que hay diferentes maneras de responder o reaccionar. Y eso es lo que tenemos que trabajar también mucho con nuestros alumnos. Que vos estés enojado, ¿está mal? No, porque a veces te dicen, se lo hice porque él, y hay cosas muy serias que se hacen entre ellos. Entonces, yo avalo y valido que estés enojado. Lo que no puedo avalar o validar es que creas que eso está bien,
eso que hiciste como reacción, ¿no? Entonces, trabajar esto, poder discernir con ellos justamente la diferencia entre tu emoción, que siempre es pro supervivencia, y lo que decidiste hacer porque estabas enojado. No podemos justificar cualquier cosa, ¿sí? Y de esto va la alfabetización emocional, ¿sí? La gestión de las emociones. Entonces, buscar esto, ¿no? Una mayor conexión y tratar de responder, no reaccionar, ¿sí? Afinando esta simbiosis entre lo que sentimos y lo que hacemos como fruto de eso que sentimos. Entonces, acá hay un cuadrito breve que digamos, un poco resume de qué va la educación emocional, ¿sí? La gestión de las emociones, que tiene que ver con esto, ¿no? Es tratar de ver cada vez más, tratar de generar autoconciencia, ¿sí? En mí mismo, qué siento, ¿sí? A veces vieron que es difícil, uno dice, ¿por qué estoy así? Estoy inquieto, estoy inquieta, estoy nervioso. Y a veces no podemos como dilucidar qué es lo que nos puso en ese estado de inquietud. Y por ahí cuando logramos conectar con qué fue, qué palabra, qué gesto, o qué no palabra que esperábamos, nos generó cierta emocionalidad, ¿sí? Y ver lo que hago, ¿sí? Que no es, como dijimos antes, reprimo, sino veo cómo puedo responder y no reaccionar, ¿sí? Y cuando en los demás, ¿sí? Más que prepararme para dar una respuesta a aquello que me dice o tratar de dar un consejo, bueno, es primero esto, tratar de sentir empatía, que es no solamente empatía cognitiva, entiendo lo que te pasa, pero no me importa, o entiendo, pero igual yo te tengo que decir esto, no, es empatía emocional, es sentir con el otro, ponerte en los zapatos del otro y ver, bueno, ¿qué puedo hacer también, ¿sí? Para mejorar tu bienestar? Si esto lo voy logrando, claramente estoy trabajando en mis habilidades sociales, ¿sí? Y como todo en la vida, impacta no solo en el que lo recibe, sino que hay, ¿no? Como un eco de eso que resuena cuando también puedo trabajar las habilidades sociales, resuena en el otro y tal vez en otros, ¿sí? Y en el contexto del aula. Entonces, estos 4 cuadrantes me parece que un poco son un buen resumen, no me parece, son un buen resumen de aquello que tratamos de ver cuando hablamos de gestión o alfabetización emocional, ¿sí? Ahora, yo puse acá algo que me parece que es fundamental y que tiene que ver con hábitos. ¿Cuántas veces nos vamos a encontrar tratando de gestionar una emoción y sintiendo que reaccionamos, que fuimos la misma versión de siempre, ¿no? Entonces, bueno, esto de tener aceptación, tener autocompasión, que no es lástima, pero sí autocompasión, sentir con mí mismo o con mí misma que es muy difícil cambiar modalidades, ¿sí? Ustedes saben que no es que construyo por ahí un nuevo hábito, sino que porque justo construyo se van debilitando otros, ¿sí? Otras redes que se formaron. Entonces, la idea es esta, es saber que, bueno, tal vez nos encontramos reaccionando, tal vez que un alumno con el que hablamos, con el que se comprometió, vuelve a reaccionar. Bueno, es un trabajo de hábitos y lleva tiempo, como todo aquello que queremos incorporar nuevo, ¿verdad? Bien, ¿vamos bien? Díganme en el chat si vamos bien, si hay algo que digamos que quieren preguntar. Tratemos de ver si podemos dejar un espacio para el cierre, pero también si hay alguna pregunta y ustedes creen pertinente, preguntarme en el durante de la charla, bienvenido también, ¿sí? Bueno, entonces, hablando un poco de algunos otros aportes de la neurociencia o las neurociencias al aula, ¿sí? ¿Qué podemos saber hoy, además de todo lo que dijimos antes, la pedagogía, la didáctica, cómo planificar una clase? Sabemos que es súper importante planificar nuestras clases teniendo en cuenta las variables que decían antes al comienzo, ¿no? El entorno, el contexto, la motivación. Bien, bueno, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta que nos ha dado, digamos, nos han enriquecido las neurociencias en cuanto al trabajo en el aula? Una muy importante es el tratar de construir un paradigma flexible como aprendices, ¿sí? Es el poder del todavía, ¿sí? Que el alumno
que muchas veces te dice, yo no puedo, yo no sé, yo ese ejercicio de matemática no lo saco, a mí no me gusta, bueno, el todavía, ¿sí? Acá estoy citando a Carol Dweck, ¿sí? Que es quien habla de justamente la mente flexible, ¿sí? La importancia de la mentalidad flexible, la mentalidad de crecimiento, que tiene que ver con esto, ¿no? Tal vez decir, bueno, cambiemos el no sé, ¿sí? Por no lo sé todavía, ¿sí? Entonces, yo esto lo aplico con mis alumnos cuando también te dicen, no, yo inglés no sé. Bueno, a ver, todavía. A ver, dice Carol Dweck, cuando entramos en esto del todavía, es como que nos sentimos por lo menos en algún lado de la curva de aprendizaje. No estoy por fuera, estoy tal vez abajo, no empecé a subir, pero siento que puede haber una posibilidad, digamos, de seguir en esa curva de aprendizaje. Entonces, es esto, es construir con nuestros alumnos la tolerancia a la frustración, que también es una función ejecutiva, ¿sí? La tolerancia a la frustración, el postergar la gratificación, son funciones privativas del humano y la realidad es que se mejoran con práctica. Entonces, bueno, trabajar esto, ¿no? La frustración, no sé todavía. Y esto, digamos que yo lo aconsejo y trato de usarlo también en mi propia vida, ¿no? De, bueno, a veces las personas te dicen, no, yo no sé hacer tal cosa, no sé manejar. Bueno, todavía, a ver, no somos definitivos y acabados, ¿sí? Como dice, no recuerdo ahora el nombre del autor, somos gerundios, ¿no? Estamos siempre dándonos forma, no participios acabados. Entonces, es esto, es traer al aula, dentro de este ambiente resonante, la convicción, y que el alumno la percibe, porque sabemos que la percibe, que todos somos capaces de aprender, todos, a diferentes tiempos, con diferentes andamiajes, como dije antes, pero a ver, tratar de ayudarlos, muchas veces vienen de historias de grandes frustraciones, ¿no? Incluso no solamente por fuera de la escuela, por dentro de la escuela, de no puedo, no sé, y que, bueno, no ha podido algún otro adulto tal vez significativo, sacar al alumno de ahí, ¿no? Entonces, tratar de trabajar la mentalidad de crecimiento desde muy pequeños, porque la verdad es que lo debemos hacer desde los primeros años. Se sabe que un alumno, una vez que empieza el sistema de escolaridad formal, al poco tiempo empieza a detectar, por decirlo de alguna manera, qué tipo de aprendiz es. Yo soy más lento para dibujar, él termina más rápido, yo acomodo más rápido, él acomoda. Enseguida empieza esto, ¿no? De empezar a tratar de ubicarse dónde estoy yo dentro de aquello que se me pide. Entonces, desde muy pequeños, hacerles, digamos, entender que todos podemos aprender, que aprendemos de maneras diferentes y que estamos siempre, ¿no? en este constructo, que no hay alguien que esté acabado, que no pueda algo, ¿sí? Que sea determinante. ¿Sí? Todos tenemos limitaciones, todos, obviamente, y de eso también vamos a seguir hablando. Bien, me gusta también decir qué otro elemento es importante en un ambiente cerebro compatible, en un ambiente resonante, que haya una agenda. La agenda organiza, es un mapa compartido. De alguna manera sitúa al alumno también, y esto desde chiquititos, lo podemos hacer con gráficos, dibujitos, si ya convinimos que cuando hay un librito es porque vamos a leer un cuento, y si hay una pelota es porque vamos a jugar. Bueno, eso lo vemos con ellos, ¿sí? Pero que nos organice, es tan cerebro compatible. Yo sé que incluso durante la clase puedo decirles, a ver, dijimos que íbamos a hacer estas 3 cosas y solo estamos por acá. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces construimos responsabilidad, ¿sí? En este alumno del siglo XXI y en el alumno en general. Lo que pasa es que antes esto no lo sabíamos. Hoy sabemos que enmarca, que comparte el mapa, que encuadra mejor y que también hacemos que así se trabaje en funciones ejecutivas, ¿sí? Como tomar decisiones, saber esperar, entonces saber que si estamos atrasados, todos estamos atrasados, no estamos avanzando, bueno, ¿qué hacemos juntos? ¿Sí? Es crear conciencia de esto. Bien. Otro tema que es importante, ¿sí? Que es lo que les decía cuando estaba esperando alguna respuesta. Es muy importante dar tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Hay diferentes estudios, ¿no? Que hablan del tiempo de latencia, que es ese tiempo entre que emito la pregunta o el desafío cognitivo y la respuesta. Y los docentes muchas veces lo que hacemos es buscar la mirada del que suponemos que puede tener la respuesta
Y claro, los tiempos de procesamiento son distintos, ¿sí? Entonces hay un tiempo mínimo que tenemos que darles a los alumnos y que muchas veces tiene que ver con tolerar nuestra propia frustración, ¿no? De, ¿por qué no responden? Si yo esto lo expliqué, bueno, el cerebro necesita tiempo para procesar, para evocar pedacitos, ¿sí? de fragmentos de diferentes áreas donde están alojados para poder formular una respuesta. Y algo que dice un profesor Scrivener, que es del área de inglés, Jim Scrivener, dice, tratemos de no mirar, ¿sí? De no dar, porque la mirada habilita. Entonces, a veces buscamos a ese alumno que por ahí, como les decía antes, intuimos puede saber la respuesta, y por ahí no estamos esperando a otros, ¿sí? Entonces, es cerebro compatible saber manejar tiempos, saber esperar y saberlos hacer esperar a ellos, ¿sí? Que a veces saltan con la respuesta y bueno, aquel que tal vez necesitaba un poquito más de tiempo, nada, va quedando por fuera, ¿no? Entonces, trabajemos esto también. Algo que me parece también muy importante y que seguramente lo sabrán es el trabajar el tema de la complejidad, ¿sí? No vamos a entrar ahora en detalle en cuanto a la taxonomía de Bloom. Para aquellos que hacemos docencia, creo que debe ser una taxonomía muy conocida, es una taxonomía que viene de los años 70 y que se ha revisitado y modificado levemente, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con las tareas de pensamiento de orden inferior, que están por debajo, sobre todo las dos primeras, ¿no? De hecho, Bloom decía recordar, es importante, porque a veces decimos, no, los alumnos tienen que ser creativos. Por supuesto, tenemos que estimular esa creatividad que todos traemos y que también fue tratada en otras charlas. Pero a ver, para crear necesito darles contenido, ¿sí? Para que sea una creación basada también en algo que aporte a su crecimiento y a su desarrollo cognitivo, ¿verdad? Entonces, recordar es necesario, ¿sí? Necesitamos trabajar en la base de la pirámide, pero ojo que no nos quedemos ahí, ¿sí? Que siempre nos movamos dentro de recordar, comprender, aplicar, pero no, digamos, formar el pensamiento crítico que es propio de los seres humanos, ¿sí? Que, mi perrito también recuerda, las de pensamiento de orden inferior, las compartimos con otros mamíferos, con otros animales, ¿sí? El perro me recuerda, entonces la memoria, la atención, la percepción, ¿sí? Si ahí parece que hay un peligro, ellos también saben moverse. Eso es compartido y también se mejora con la práctica, con un otro que me ayude. Pero las de la parte superior de la pirámide, sobre todo desde analizar hacia arriba, se mejoran sí y solo si tengo una práctica entrenada con un otro, que no necesariamente tiene que ser un docente, un otro que tenga esas habilidades y me vaya a mí, ¿no? Como andamiando en esa zona de desarrollo próximo, en esa zona, ¿no? De crecimiento, para que yo pueda desarrollar eso que trabajé en las bases que tienen que ver con recordar. Y cuando hablo de recordar, usé esto, que es una frase muy, muy conocida en inglés, ¿no? Practice makes perfect, ¿sí? La práctica te ayuda a hacer o a ir hacia la perfección. No sé, me parece que la perfección es un poco ambiciosa, pero sí hay otra P, que es la de permanente. Te ayuda a que los aprendizajes tengan mayor durabilidad. La práctica, el cerebro necesita práctica, pero no este tipo de práctica. También para los que son jóvenes o han sido jóvenes durante más tiempo, como yo, recordarán que por ahí te hacían hacer esto, ¿no? O otros mayores todavía, ¿sí? Escribí 100 veces. ¡Wow! Bueno, no es esto lo más cerebro compatible, ¿sí? Aprendemos por miedo, pero bueno, son conocimientos más frágiles también, o que cuando los evocamos traen sensaciones que no son realmente de aquellas que deberíamos retener en el cuerpo. Entonces, no sería esto de repetir y repetir así, ¿sí? Sino repetir con novedad. Al cerebro le encanta la novedad. Entonces, trabajar desde... Hoy por hoy no se habla tanto de estilos de aprendizaje, sino de preferencias de aprendizaje, ¿sí? Todos tenemos como preferencias. Ahora, como hablaban recién también en cuanto a las dominancias y de lateralidad, hay preferencias, trabajamos con todo el cerebro, ¿sí? Trabajamos también con esto, con lo visual, todos, ¿sí? Salvo, bueno, cuando hay una deficiencia, pero aún cuando hay personas con su discapacidad visual o alguna disminución visual, también, digamos, desarrollan
otros sentidos, y esos sentidos, aunque entren o esos aprendizajes entren por otros sentidos, también se ve que se fortalecen en el área, por ejemplo, de lo visual, aunque entre por lo auditivo, ¿sí? Y lo kinestésico. Esto de las preferencias es innegable. Ahora, lo que no podemos decir es que yo soy visual. Nadie es puramente visual, nadie es puramente... Todos somos visuales, auditivos y kinestésicos. Sí es verdad que desde que caminamos en dos pies, desde, ¿no? Nuestros ancestros, digamos, que necesitaban ver, digamos, a largas distancias, tenemos todo lo que es la red visual mucho más desarrollada en general, pero necesitamos estímulos visuales, auditivos y kinestésicos. También hablaban hoy de la importancia de invitar al cuerpo, ¿sí?, a hacer actividades. A veces simplemente lo kinestésico puede ser aromas, puede ser para cierta actividad uso un perfume que ya evoca que voy a ir por ese lado, ¿sí? O puede ser levantar la mano, no sé, derecha, si digo, supongamos, no sé, un músculo de la pierna, si hablo de educación física, o un músculo del brazo. Entonces, la derecha si es de la pierna, eso ya es kinestésico, estoy desde lo auditivo, tal vez quiero poner una apoyatura visual. El tema es, y esto siempre se lo digo también a mis alumnos, futuros profesores, ¿no? Es importante que en todas las clases haya algo de todo esto, porque se sabe que los docentes solemos enseñar de acuerdo a nuestra modalidad de preferencia. Si yo soy muy visual, si no me pongo a planificar, ¿sí?, tratando de incorporar todos los, digamos, los diferentes canales, puedo ir por clases como muy compatibles hacia mí, hacia Esther. Entonces, alumnos que tienen como esa preferencia mayor van a estar beneficiados, y aquellos que necesitaban más estímulo kinestésico o auditivo van a estar de alguna manera también, digamos, dejados de lado en un punto. Entonces, siempre es importante que trabajemos y que veamos en nuestras planificaciones si estamos yendo por todos los canales, ¿sí? Bien, esto se conoce como el modelo VAC. VAC en inglés también se llama así, visual, ¿sí?, la V de visual, A de auditivo y K de kinestésico. Entonces, como les decía antes, el cerebro ama la novedad, le encanta, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, ve algo que llama la atención, ¿sí?, es por una cuestión de supervivencia también, ¿no? Que vemos algo que nos llama la atención y miramos, no solamente es curiosidad. Entonces, por esto que decíamos antes, novedad necesita repetición, sí, repetición, sí, pero necesita repetición con novedad, esa es la clave. Entonces, bueno, sean chicos, sean grandes, veamos qué podemos traer. A veces, yo digo, ¿no?, hasta el volumen de la voz, de repente estás dando clase y levantás el volumen, bueno, ya ahí alguno que estaba por ahí perdiéndose vuelve, como, ¿no?, a conectarse. O la cadencia, hablamos más bajito. A ver, hablamos, como decía René, a veces hay cosas más complejas, traer, no sé, cuestiones visuales, o si son chiquitos un juguete, o un visual para un adulto. Sí, cosas por ahí más costosas y que también demandan más. Pero a veces es simplemente ser creativos en cuanto a qué traemos para seguir repitiendo eso que tenemos que repetir, porque el cerebro realmente hace conexiones, sinapsis mucho más rápidas cuando eso que estoy haciendo lo hice muchas veces. Hoy se lo decía a mi hijo, ¿no?, uno de mis hijos, a ver, ¿por qué Messi sigue entrenando si ya sabe patear? Bueno, digo Messi porque estoy en Argentina, ¿sí? Pero esto, obviamente, cada uno puede pensar en el ejemplo que le parezca más correcto. A ver, ¿por qué sigue entrenando? Y bueno, porque cuanto más entrena, ¿sí?, también más perfecciona esa rapidez, ¿sí?, de conexiones sinápticas. Entonces, bueno, hay profesores universitarios, yo lo hago a veces en la universidad, esto de llevar algunas cuestiones, ¿sí?, para jugar en el aula, que por ahí incomoda un poco, ¿no?, porque es como, wow. Pero una vez que entendemos que lo que estamos haciendo es, digamos, jugar con un contenido, y ahí sí tenemos que ser muy serios, ¿no? Lo que sea, ¿sí? Puede ser, si son más chicos, un títere, ¿sí? Puede ser un aroma, una música, algo que de repente aquello que tengo que hacer lo hago con un componente más. O diferentes estrategias, juegos, ¿sí?, muchas dinámicas que habiliten la repetición
con novedad. Eso es lo cerebro compatible, ¿sí? Bien, y puse también el sentido del humor. El humor, ¿sí? Es obviamente cerebro compatible, ¿sí? Liberamos grandes dosis de serotonina, que justamente es el neurotransmisor que se conoce como el del buen humor, ¿sí? Relaja, protege el sistema inmunológico. Entonces, a veces, esto de bajar un poquitito, ¿no? el ambiente en el aula cuando se tensa, y saber que el humor siempre, en toda relación, facilita que fluya eso que quiero transmitirle al otro, ¿sí? Entonces, también en el aula, ¿no? Bueno, acá tenemos dos celulares que tampoco son de última generación, pero saludando a la abuela, ¿eh? Aquellos que son muy, muy jóvenes tal vez no reconozcan qué es este aparato o lo hayan visto en un museo. Para los demás creo que sabemos bien qué es. Acá, bueno, película de terror, ¿no? Bueno, es un poquito humor negro, pero es humor al fin. Bien, y un poquito cerrando, quiero trabajar esto que es súper importante, que es trabajar los principios de primacía o el principio de primacía y recencia, que en la lista de la agenda estaba ya por lo último, ¿sí? Recordemos esto, los primeros minutos en el aula son súper importantes, es como que el cerebro siempre está más atento, ¿sí? En el aula o en el contexto donde estemos enseñando. Puede ser virtual, puede ser en un patio, en un club. Es como que esos primeros momentos siempre decimos a los docentes, no se pasan ni tomando lista, ni saquen los útiles, se recupera conocimiento, se trabaja alguna emoción, se hace algún juego, ¿sí? Porque el cerebro está como más atento siempre, en los principios y en los finales, ¿sí? Entonces, siempre es muy aconsejable, y esto va desde jardincito, desde los muy pequeños, hasta los, digamos, estadios de los alumnos universitarios o postuniversitarios, hacer una recapitulación en el cierre, ¿sí? Hacer un cierre, a ver, ¿qué hicimos hoy? ¿De qué charlamos? ¿Qué se argumentó? Bueno, cada uno verá, de acuerdo a la edad y a lo que trabajó, qué es lo que tiene que preguntar. Pero tratemos de no irnos diciendo, bueno, la tarea es, o lean para la próxima clase. Esto de lo cíclico, de hacer que vuelvan a ver sus apuntes, que tratemos de recuperar juntos, no de decirles lo que hicimos, sino ¿qué hicimos hoy? Bueno, yo soy profe de inglés, bueno, supongamos que hoy trabajamos con, no sé, puede ser algo más complejo, como una estructura que nos ayuda a hablar de condiciones, suponete, o trabajamos con vocabulario de partes de la casa. Bien, muy bien. Y qué, a ver, quiero irme, yo les digo siempre en inglés, ¿no? Pero denme 5 términos que hoy aprendimos o repasamos. Bien, uno más. Bien, entonces volvemos a hacer un cierre, y cuando hacemos no hablamos hoy de cerebro, de recreos, no hablé yo, ¿no? De recreos cerebrales, pero cada vez que hacemos un recreo cerebral, ¿sí? Que pueden ser variadísimos, vuelve a haber otro periodo de primacía y recencia. Es como que vuelve a haber otro periodo de atención, sabemos que la atención decrece un poquito, y vuelve hacia el final, ¿sí? Por eso volvemos a recapitular al final. Súper recomendable dejarnos esos minutos al cierre de cada clase. Y también porque pasa esto, y acá no sé si nos da el tiempo, pero yo quisiera preguntarles, a ver si me ayudan en el chat, a ver qué creen ustedes que dice ahí, debajo de eso que voy a correr ahora en un segundo. ¿Qué palabra pude haber escondido ahí? A ver si me ayudan, o alguien que esté por ahí juntos ahora en Zoom, si alguien quiere aportar, a ver qué les parece que dice. Mientras escriben las preguntas, las respuestas en el chat, Sí. Aparentemente y a simple vista, según lo que mi cerebro interpreta, dice amor. Ok, gracias Luciana, muchas gracias. Ahí ya sale la primera pregunta, la primera respuesta del chat, que dice Roma o amor. Ah, Roma, sí, vamos al revés. Ajá. Ok, o amor. Muy bien. Bueno, fíjense, no dice ni Roma ni amor. Yo pensaría, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, sí, más en amor, pero fíjense, y traje este ejemplo, y eso que no puse ningún dibujo, nada que condicione, cómo, y vos, Luciana, dijiste, de acuerdo a lo que mi cerebro interpreta. ¿Por qué? Porque todos tenemos, ¿sí? Digamos,
maneras de interpretar de acuerdo a filtros propios, ¿sí? Entonces, claramente, si yo, y ahí voy a lo que les decía de primacía y recencia, y de recapitular, ojo, chequemos cuando nos vamos, qué aprendieron, porque a veces pensamos que entendieron y no entendieron, ¿sí? Entonces, veamos qué pasó, qué se llevan, chequemos antes de irnos, porque a veces el cerebro, cuando no llega a completar la idea, la completa como puede, con tal de llegar a esa ley de cierre. Y se van a veces con conocimientos erróneos. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Acá, a ver qué les parece, que puede llegar a decir. Y voy a avanzar simplemente por respetar el tiempo, ¿no? Pero bueno, podría llegar a ser que interpretásemos que dice algo similar, sino Feliz Navidad, ¿sí? Y otra vez, es para mostrar, y sin ningún condicionamiento externo, simplemente con lo que mi cerebro, digamos, puede leer por sus, digamos, sus modelos previos, ¿sí? Lo que puede llegar a interpretar, por lo cual trabajemos siempre en este periodo de cierre, esto es muy cerebro compatible, súper aconsejable, a ver qué se llevaron los alumnos. Y acá, este es el último, ¿sí? A ver, ¿qué les parece que puede llegar a decir ahí? Argentina es lo que se podría llegar a deducir. Gracias, Luciana. Bueno, Luciana dice Argentina, y yo me encantaría tenerlos conmigo y que me dijeran, que alguno más me dijera, pero miren lo que les voy ya vamos a avanzar para justamente avanzar y más o menos cerrar a tiempo. Fíjense que dice Argentina, pero claro, Luciana, como muchos de nosotros, como ya empezamos a construir cierta sospecha, otro marco, decimos, ¿y dirá Argentina? Porque el cerebro enseguida trata de reinterpretar, ¿sí? los nuevos parámetros. Entonces, rechequeemos, fijémonos, incluso durante la clase, hagamos intervalos de recapitular para ver si lo que se está asimilando es correcto, ¿sí? Esto es un poquito lo que les quería mostrar, ¿sí? Los efectos de primacía y recencia, ¿sí? Suele haber muchísimo más en una charla, en esta charla también, mal que me pese, seguro, porque el cerebro aparte todo el tiempo está fluctuando en atención, ¿sí? Hoy también hablaban de los diferentes tipos de atención, alternada, sostenida y demás. Y bueno, esto del efecto de primacía y recencia, ¿sí? Y cada vez que hay un recreíto, una pausa por alguna razón, vuelve a haber otro periodo de primacía, mucho interés, mayor interés, decae ese interés, y recencia, ¿sí? Entonces, trabajemos con esto en mente, esto es cerebro compatible, nuestros alumnos lo necesitan, ¿sí? Y para cerrar, y esto ya es, digamos, lo que quiero dejar en base a lo que decíamos muy al comienzo, esto de crear ambientes resonantes, me encanta citar a Víctor Coopers, que si no lo conocen, se los recomiendo desde su literatura escrita, videos, audios. Víctor Coopers dice, ¿en qué está dado el valor de una persona? Entonces él hace una fórmula que yo traje, que es esto. La fórmula está dado, el valor de una persona es conformado así, es C más H por A. Y él dice, bien, C son conocimientos, sí, nos encanta la gente conocedora, la gente que tiene formación, la gente que claramente es, como dijimos antes, poseedora de grandes conocimientos, que sabe. Bien, conocimientos suman, igual que las habilidades, porque bueno, a ver qué hago, a veces sé mucho, pero digamos que no comparto, no sé aplicar eso en ciertos entornos. Entonces, tanto el conocimiento como las habilidades suman, pero dice él, y yo comparto 100% esto, lo que multiplica es la actitud, ¿sí? Tener a alguien que sabe mucho, un docente por ahí muy preparado, muy entrenado, con grandes habilidades, súper suma. Pero lo que hace la diferencia es qué actitud tiene, qué actitud toma, cómo se maneja, cómo me respeta, ¿sí? Entonces, me encanta esta fórmula, ¿no? El valor nuestro, ¿sí? Está dado por nuestro conocimiento, nuestras habilidades, pero lo que hace la diferencia y multiplica siempre es la actitud, ¿sí? Entonces, creemos ambientes cerebro compatibles, ambientes resonantes, ambientes libres de amenaza. Ahí
puede el alumno aprender, ¿sí? Bueno, estamos ahí tratando de cerrar dentro del horario pautado. Quiero darles unas gracias muy grandes de parte de Benio, que es mi consultora también acá en Argentina. Y bueno, invitarlos si quieren a contactarme a través de las redes de Benio. Si hay algo que quieran preguntarme, ahí también queda mi mail, y decirles que ha sido un verdadero gusto y que humildemente siento que, bueno, para mí siempre tengo que dar un gracias grande, ¿no? Por permitirme la vida, compartir con colegas esto que me apasiona, que es la educación, ¿sí? Gracias, simplemente eso. Gracias, Esther. Antes de darle lugar a Violeta para que haga el cierre, quiero leerte unas cuantas preguntas que han dejado en el chat, pero antes quiero decirte que al finalizar de cuando descubriste la palabra gracias, la palabra Argentina, pusieron en el chat, ya no confío. Ah, ¿vieron? Bueno, es que es así, ese es nuestro cerebro protegiéndonos. ¿Sí? Eso es lo que les pasa a los alumnos también, cuando de alguna manera vienen con un modelo equivocado y queremos que aprendan lo nuevo. Bueno, no, todo el tiempo estamos construyendo patrones. Por eso también la trampa un poco de decir, no, mira, ahora no confías y ahora sí. Por eso hay que rechequear eso que están aprendiendo. Esa era una manera muy sencilla de mostrarles cómo el cerebro pro supervivencia también enseguida forma un nuevo esquema. En este caso, desconfiar, claro, interesante, muy, muy esperable además. Bien, Custodia Rodríguez hace una pregunta y dice así: ¿cómo hago para generar momentos resonantes durante toda mi clase con niños de 8 años? Custodia, es que no hay momentos, el aula tiene que ser un espacio resonante todo el tiempo, o sea, no hay momentos. A ver, esto lo digo también desde, yo soy docente, como les decía antes, no dejo el aula, ¿sí? El aula de escuela media, donde de hecho trabajé 23 años en una escuela de mucho, digamos, reconocimiento, incluso dentro de mi país, reconocimiento, digamos, por diferentes razones, y hace ya unos 6, 7 años que estoy en escuelas que realmente son de contextos muy complejos. ¿Por qué? Porque justamente decidí ver, bueno, ¿qué pasa con esto que yo aprendo, con esto que yo sé que tiene que funcionar, en contextos donde las cosas son muy complejas a veces, y no falla el afecto? No son momentos, es establecer un vínculo, que el otro quiera estar ahí, más allá de que por ahí no le encante tu materia, que entienda que ahí se siente protegido. Entonces me cuesta pensar en un momento resonante. Me parece que hay momentos de más exigencia, donde hay que hacer actividades que son más aburridas, pero lo de resonante no es un momento, es un modo de convivir con nuestros aprendices, ¿no? Bien, Custodia también dice que ella sí creía que había emociones positivas y negativas, y dice, por eso son buenas estas conferencias, así aprendemos y diferenciamos lo positivo de lo agradable y de lo placentero. Qué genial, Custodia, es así, ¿viste? Uno dice, qué feo estar triste. Bueno, es displacentero, pero esa tristeza seguro me está diciendo algo para mi bienestar, aunque duela en el momento, ¿sí? Como les decía antes, no es esta la persona, no es este el lugar, o no es este momento en el que tengo que hacer algo. Siempre nos informan y están a favor nuestro, por eso son, digamos, todas positivas, aunque sean displacenteras. Bien, Esther, hay muchos agradecimientos en el chat, dicen que excelente la conferencia, que están muy, muy contentos y conformes, excelente exposición, y queda una pregunta más que dice, frente a lo auditivo, visual y kinestésico preferentemente, ¿podemos decir que la formación debe ser presencial? Bueno, es que no podemos, a ver, miren, el primer impulso fuerte que tenemos los seres humanos, el primero es el de la supervivencia, ¿sí? Por eso, no sé, hay un golpe, un ruido y no miramos de curiosos nada más, hay algo que nos mueve. El primer, digamos, instinto fuerte que tenemos es el
el de la supervivencia. El segundo es el gregario, es el de estar con otros. De hecho, sobrevivimos como especie porque estuvimos unidos a otros. Entonces es muy fuerte la necesidad que tenemos, más allá de que algunos, digamos, también sabemos, ¿no? Podemos hablar, no es el tema hoy, de las inteligencias múltiples. Hay gente que se siente muy bien en su fase, digamos, intrapersonal, pero aún así todos necesitamos a un otro cercano, aunque no esté cercano físicamente. Siempre lo presencial, ¿sí? Es, no sé si lo escuché hoy también acá en alguna de las charlas, siempre es lo mejor, lo que podríamos decir, no, necesitamos esos espacios de convivir con el otro, de socializar, más allá del contenido, socializar vida, trabajar, ¿no? Esto de el coeficiente emocional del que hablábamos. Ahora, hay momentos en los cuales no podemos optar, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente hay que ver eso, y de hecho hasta la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ha estado viendo, bueno, en esta vara, ¿no? De ver, bueno, protegemos esto, pero la salud mental se está deteriorando, está trayendo sus consecuencias en niños, en jóvenes, en todas las edades, pero mucho también en los que supuestamente tienen ya más vitalidad per se. Entonces, lo presencial siempre parecería ser obviamente más cerebro compatible. Si nos toca lo otro, nos toca lo virtual, igual generemos un vínculo. Y se siente, yo creo que no podemos, ya todos hemos tenido algún tipo de experiencia en la virtualidad, y se siente cuando el alumno siente que hay como ese rapport, ¿sí? Pero lo presencial sería lo gregario en serio, sería lo más aconsejable, seguro, sí, sí. Carolina Sarmiento en el chat dice infinitas gracias. Y es lo mismo que te digo yo, Esther, en nombre de la Asociación Educativa Global, te damos las gracias por esta ponencia. Realmente ha sido muy placentero escucharte, y creo que también nos llevamos varios aportes para aplicar en nuestros contextos laborales. Bueno, muchísimas gracias.